Buenas tardes y gracias por acompañarnos. Primero de Samuel, capítulo 30, versículo 4 dice: Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. ¿Usted ha tenido un día en que las cosas le fue tan mal que lloraba hasta no tener más fuerzas que llorar? No has hecho nada malo, pero siempre te viene golpe tras golpe y cuando crees que has tocado fondo, ¡boom!, hay otro golpe. David estuvo en estas circunstancias en 1 de Samuel 34. Y dos versículos después, en el versículo 6, vemos que David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cuáles eran las circunstancias que llevaron a David a este punto tan grave y amargo? ¿Y qué significaba que David se fortaleció en Jehová su Dios? Queremos contestar estas preguntas para poder aplicarlas a nosotros. Cuando nosotros tocamos fondo, cuando lloramos hasta no tener fuerzas más para llorar, ¿cómo podemos nosotros fortalecernos en Dios? Acompáñenos en este estudio, viendo primeramente el fondo de las circunstancias de David aquí. Ya hace varios años que David está viviendo como fugitivo, pero no porque haya hecho algo malo. Al contrario, está simplemente huyendo de los celos del rey Saúl. David le ha hecho al rey nada sino lo bueno, hasta tocando su arpa para calmarle al rey en momentos de frustración. Pero Saúl, por celos, persigue a David y procura matarle. Así que David tiene que dejar las conveniencias y las comodidades de vida en la ciudad para vivir en el campo, en el desierto de Judá, en cuevas y lugares difíciles, soportando el calor del sol en el día, el frío en la noche, lluvia y un sinnúmero de otras cosas. Y llega sus circunstancias a ser tan difíciles que David tiene que dejar su patria para ir a vivir en tierra ajena. Primero de Samuel, capítulo 27, los primeros versículos dicen: Dijo luego David en su corazón: Al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Se levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat. Y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia, dice el texto. Ahora David se encuentra en una posición difícil de mantener, porque está viviendo entre el enemigo, llevando una doble vida. Por una parte, apoya a su pueblo Israel, no quiere hacerle daño. Al mismo tiempo, intenta parecer leal a Aquis y a los filisteos, que son enemigos de su pueblo. Ha de haber sido una situación difícil para David. Y en el capítulo 29, vemos que esto llega a un colmo para David cuando los filisteos salen en guerra contra los israelitas y David tiene que acompañarles. Tal vez era la providencia de Dios que Aquis pide que David vuelva a casa porque los demás generales, los demás capitanes no quieren a estos hebreos luchando entre ellos. Y David vuelve a casa, y ¿qué es lo que encuentra allá en la ciudad de Ziklag? Bueno, primero de Samuel 30, los primeros 3 versículos. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag, y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí,
desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Es en eso que leímos esas palabras de que David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. David a lo mejor creía que había tocado fondo con eso, pero no. En el versículo 6 leemos, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y claro, David más encima sentía la responsabilidad por sus hombres y la familia de ellos, pero tampoco era culpable y tampoco merecía ser apedreado. Pero David está en amargura. Empieza David a acordarse de todas las circunstancias que le llevaron a este punto, circunstancias difíciles, feas, dificultades. Se le puso a pensar, ¿qué hice para merecer todo esto? Todos nosotros nos encontraremos en circunstancias similares en algún momento de nuestras vidas, probablemente en múltiples ocasiones. Y lloraremos hasta que ya no tenemos fuerzas para llorar. Incluso los más cercanos a nosotros, en su propia frustración, hablarán de crucificarnos. ¿Qué vamos a hacer? Podríamos dejarnos hundir aún más en la depresión, incluso tener pensamientos de suicidio. O podríamos hacer como lo hizo David. Primero de Samuel, capítulo 30, versículo 6. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Creo que esto significa tres cosas. Que David se fortaleció en Jehová su Dios. Creo que número uno significa que David ha de haber orado a Dios. Tal vez algo así como lo encontramos en muchos de los salmos que David escribió. Uno de ellos, Salmo 71, los versículos 4 al 5, tal vez nos darán un ejemplo del tipo de palabra que David oraba en este momento. Salmo 71, 4, Dios mío, líbrame de la mano del impío, de la mano del perverso y violento. Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. David se fortaleció en el Señor por la oración, pidiendo las promesas de Dios de protección y seguridad, acordándose de su propia fidelidad desde su juventud, pero oró a Dios para fortalecerle. Y número 2, vemos que David se fortalecía en el Señor por el compañerismo de amigos en el Señor. En 1 Samuel 23, al principio de la huida de David, de Saúl, vemos que David necesitaba ayuda de un amigo íntimo que se llamaba Jonatán. 1 Samuel 23, versículo 16 dice, entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Conviene que nosotros hablemos con hermanos en Cristo para animarnos en el Señor cuando nos encontramos tristes. Y número 3, David se fortaleció en el Señor porque fue con el sacerdote Abiatar, acá en 1 Samuel capítulo 30, versículos 7 al 8. Y mediante el sacerdote, David consultó a Dios si debía perseguir
a los asaltantes, a los amalecitas que se habían llevado a su familia y todo. David consultó a Dios. Y no solo Dios le dio el adelante, versículo 8, sino que también le dio la victoria. Y David recuperó todo. No faltaba nada. Por la gracia de Dios y por su agradecimiento a Dios, David dio regalos a todos. Versículos 21 al 31. Cuando nosotros nos encontramos en circunstancias donde lloramos hasta que nos falten fuerzas para llorar más, hagamos 3 cosas. Vamos a fortalecernos en el Señor mediante la oración. Número 2, consultemos a su palabra para saber qué hacer enseguida. Y número 3, salgamos y hagámoslo. En esos momentos, a lo mejor, será solamente hacer una llamada a otro hermano en Cristo, algún miembro de la iglesia que se encuentre más aislado que uno mismo. O tal vez tomar un tiempo para escribir una tarjeta que enviar por correo, una tarjeta de ánimo. Oración, fortaleciéndonos en el Señor, consultando a su palabra y haciendo lo que se puede hoy para agradar a Dios. Que Dios nos bendiga a hacerlo de esta forma.